etcétera, pues bueno, mientras se van conectando voy dando la bienvenida. Bueno, pues nada, seguimos con nuestro programa formativo de FARUPI, que es nuestro programa de formación de los farmacéuticos de hospital de aquí de Baleares. Es el último ya, el último curso del año. Siempre, pues esto, la última quincena de diciembre solemos hacer, y no sé por qué, pero siempre solemos hacer el update de neumología. No me hagáis decir por qué, pero cada año generalmente tenemos al doctor, a Borja García Cosío, que es quien nos acompaña, porque es nuestro experto aquí en Baleares en tema de asma, es nuestro referente, evidentemente junto al resto de compañeros, pero normalmente pues contamos con él, es un placer cada año contar con él, y normalmente pues de pareja de baile pues le vamos cambiando de pareja de baile. Entonces este año tenemos el placer de contar con María Molina. Tuve pues esto, la oportunidad de estar con ella. Pues hace como 10 15 días en el Congreso de la SED, también en un simposium de Beringer de la SED, donde se habló del papel multidisciplinar digamos, del abordaje del paciente con fibrosis pulmonar, y la verdad es que fue excelente. Compartimos con ella, evidentemente, que el papel pivotal en el tratamiento de estos pacientes, lógicamente, quien lidera esto es el neumólogo, la neumóloga, en definitiva, y luego alrededor de ellos pues estamos de una serie de profesionales que cada uno de nosotros pues aportamos un valor añadido que, sin lugar a duda, la suma de todas es la que vimos el otro día en el seminario, que nos daba pues un abordaje que al final nos permitirá tener los mejores resultados en salud de nuestros pacientes. Y este es nuestro target, ¿no? Nosotros, como farmacéuticos de hospital, pues nos centraremos en toda la parte de la farmacoterapia, interacciones, adherencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo tenemos dividido este año, pues como siempre, empezará Borja hablándonos, haciendo un update de unos 25 minutos de asma, a ver qué hay de nuevo, qué estudios, qué novedades terapéuticas hay. Dejaremos después unos 10 minutitos de debate, preguntas, ¿vale? Y luego a continuación, como os decía, la doctora María Molina del Hospital de Ibiche, al cual evidentemente le tengo mucho cariño porque es el hospital en el que me formé, pues de la unidad de fibrosis pulmonar, pues nos explicará también un poco un update también de la situación actual en el abordaje de la fibrosis pulmonar. No os quiero robar más tiempo, vosotros sois los protagonistas, de vosotros vamos a aprender, y muchísimas gracias por aceptar estar un año más aquí con nosotros. Y sin más, Borja, te cedo la palabra y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Biel. Encantado de estar otra vez con vosotros. Seguimos haciéndolo de forma virtual, que creo que es más práctico, pero como apuntaba María, pues ¿por qué no algún año juntarnos en Menorca contigo, ¿no? Y desde ahí hacer, será un gusto, o venís todos aquí a Palma, será un placer, ¿no? Bueno, agradecer también a los patrocinadores, obviamente, pues, por permitirnos estar aquí, facilitarnos esto. Y bueno, y agradecerte también que me hayas puesto de pareja de baile a mi pareja de baile favorita, que es María Molina, ¿no? Que es como todos sabéis ya, y ha presentado bien, pues es una experta internacional en el campo de las enfermedades intersticiales, pero antes que eso, pues es una mujer estupenda a la que quiero mucho y que estoy encantado de compartir ponencia hoy con ella. María, insisto, la próxima vez juntitos, ¿eh? Bueno, y dicho esto, pues vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla y me decís si lo estáis viendo bien. Hola. Ahora sí, perfecto. ¿Se ve, Ya lo verdad? vemos. Sí, ya se ve, fenomenal. Perfecto. Bueno, pues yo creo que nos conocemos todos. Biel ya me ha presentado. Soy neumólogo, jefe de sección en Son Espases y dirijo la unidad de vía aérea, y en el que incluye la unidad de asma grave y la unidad de POC frágil. Y en esta unidad pues atendemos a los pacientes que tienen una patología obstructiva de vía aérea, especialmente los más complicados, ¿no? Yo tengo un conflicto de intereses, participo y colaboro con la industria farmacéutica en diferentes ponencias, en becas, las que puedo, y también soy miembro del comité científico de las guías españolas de la EPOC, lo he sido de las de asma también, y ocupo diversos cargos de responsabilidad dentro de la Sociedad Española de Neumología y dentro del Servei de Salud, en este caso como coordinador del comité de asma grave que les mencionaré brevemente. Bien, la actualización en asma que quiero hacerles no es un repaso sobre el asma en general, que yo creo que el concepto de asma
bueno, quizás lo hemos tocado en más ocasiones y que tampoco es algo que haya que actualizar porque es el mismo que estudiamos durante la carrera, pero sí que quiero hacer hincapié en algunos aspectos que nos llevan a tener una visión un poquito diferente del manejo del asma y en la que conviene estar actualizado, ¿no? Y el primero de ellos pues son los biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores que utilizamos para caracterizar y fenotipar el asma. Haremos un breve repaso sobre ellos y les haré un énfasis en la visión actual que tenemos del manejo de las enfermedades obstructivas de la vía aérea, ¿no? Y les hablaré muy brevemente de los objetivos terapéuticos y de los rasgos tratables y cómo abordamos el tratamiento en función de los mismos, ¿no? Repasaremos los tratamientos que tenemos disponibles. Les hablaré cuál es nuestro papel en el Comité de Asma Grave de las Islas Baleares, en los que hay obviamente una representación de farmacia hospitalaria, que no sé si está conectada hoy. Después, una de las cosas novedosas también es la medición de respuesta, ¿no? Porque ya llevamos unos años hablando de biológicos, estamos prescribiendo biológicos y hay diferentes tipos de biológicos. Pues bueno, queremos y creo que es el momento de poner todo esto en orden para saber cuándo tenemos que priorizar, cuándo tenemos que cambiar, qué le tenemos que exigir a cada uno de estos fármacos, ¿no? Y también les hablaré finalmente de lo que vamos a tener aquí en enero del 2024, si no estoy mal informado, que es un nuevo fármaco con una indicación también para el asma grave. Bien, comienzo. Sin duda esto yo creo que lo tenemos todos muy claro. Para comprender bien la fisiopatología del asma, pues tenemos que saber que es una enfermedad eh, inflamatoria, y ahora hablaremos qué tipo de inflamación, que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial, ¿no? Y una obstrucción reversible al flujo aéreo, y esto a veces también se acompaña de hipersecreción bronquial. Estos son características definitorias del asma. Bien, sabemos que hay un asma que predomina la inflamación tipo 2, lo que viene aquí reflejado como asma T2, y en otra, que es quizá un 75 o 25% se reparten, es un asma no T2, ¿no? Pues bueno, en el asma T2 se caracteriza por los marcadores que ven en el panel de la izquierda, ¿no? Sobre todo la inflamación eosinofílica, que si ven en el panel de la derecha, he tratado de reflejarles con un poquito más de precisión todos los protagonistas que ven aquí abajo, ¿no? Estas células que sobre todo es el eosinófilo, pero que pivota o los que orquestan la inflamación aquí, pues son las células ILC2 o los linfocitos TH2, ¿no? Y sobre ellos, pues vemos que hay una liberación de una serie de interleuquinas, sobre todo la interleuquina 5, la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que a día de hoy podemos bloquear sus efectos, ¿no? Y esto nos va a dar un perfil de inflamatorio tipo 2 que desde el punto de vista práctico y sobre todo porque tenemos tratamientos diferentes, diferenciamos en asma alérgico y asma eosinofílico. Todo es tipo 2. Bueno, la mayoría de los alérgicos son eosinofílicos también, ¿no? Pero los asmas tipo 2 eosinofílicos pues son el típico asma intrínseco que estudiábamos años atrás, caracterizado por asma de inicio en el adulto, que muchas veces se acompaña de poliposis nasal e intolerancia a la aspirina en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, ese asma no es alérgico y en ese asma no predominan las células TH2, sino las células inmunolinfoides tipo 2, que, bueno, estas células no las estudiábamos, yo no las estudiaba, al menos cuando estudiaba la carrera, pero que es una célula aquí que aquí va a ser protagonista porque libera interleuquina 5, interleuquina 13, va a actuar sobre el músculo liso bronquial, la interleuquina 13 sobre todo, y esto va a producir la broncoconstricción que caracteriza el asma. Por tanto, tenemos aquí, en base a esto, cuando hablamos de inflamación tipo 2, dos vías, dos células efectoras claramente diferenciadas, que son sobre las que van a actuar todas estas citoquinas que liberan los linfocitos TH2 o las células ILC2, que son, bueno, los eosinófilos que van a infiltrar el tejido bronquial
y el músculo liso bronquial, que es el que se inflama y se contrae produciendo los síntomas de asma, ¿no? Y vemos cómo a nivel de estas dos células pues tenemos receptores para el TSLP, por ejemplo, que es una alarmina liberada por el epitelio, que ya podremos bloquear próximamente. Este es el último punto de mi presentación. Tenemos receptores para la inmunoglobulina E en el músculo liso o para la interleuquina 4 que podemos bloquear con dupilumab, y en el eosinófilo ya conocemos pues, que también hay diferentes moléculas sobre las que vamos a poder bloquear sus efectores, ¿no? Las citoquinas que producen esta activación de los eosinófilos. Por tanto, ya centrándonos en la inflamación tipo 2, uno de los aspectos más importantes y en los que tenemos que actualizarnos, porque sí que es cierto que esto vamos progresando y va cambiando discretamente a lo largo del tiempo, es saber cómo definimos esta inflamación tipo 2 cuando estamos delante de un enfermo. Una cosa es los proyectos de investigación. Yo estoy haciendo uno en asma grave. Yo tomo biopsias bronquiales y te puedo decir si ese asma tiene inflamación eosinofílica en el bronquio o no, pero esto en la clínica rutinaria de momento no se hace y tenemos que utilizar marcadores subrogados de esa inflamación tipo 2 que hay en el bronquio, y para ello usamos eosinófilos en sangre, por ejemplo, ¿no? Y en los eosinófilos en sangre, pues bueno, las recomendaciones de las guías internacionales de asma te dicen que uno más de los siguientes pues son característicos de inflamación tipo 2. Pues eosinófilos en sangre ponen un punto de corte de 150, que eso pues en la práctica no es mucho. Un óxido nítrico en aire exhalado, que es un marcador de inflamación eosinofílica bronquial, pues también elevado. Eosinófilos en esputo, pero esto pues hay 2 o 3 centros nada más en toda España que lo miden de forma rutinaria. Lo hacemos bueno, con fines de investigación, pero el poner esto en marcha es complicado. La inmunoglobulina E o la necesidad por síntomas de utilizar corticoides orales de mantenimiento, ¿no? Esto, bueno, es como las guías internacionales del asma nos dicen que debemos caracterizar la inflamación tipo 2. Estos, bueno, si utilizamos estos biomarcadores, pues vemos que pues puede haber unos pacientes que solapan todos ellos, algunos no tienen ninguno de ellos y a veces es complicado, pero es realmente lo que estamos utilizando en la clínica a día de hoy, ¿no? Estos 3 biomarcadores sobre todo. Los eosinófilos en sangre es el marcador fundamental, ¿no? Sabemos que en el asma grave los eosinófilos se correlacionan con la frecuencia de exacerbaciones, y esto es una revisión publicada en el Lancet hace unos años sobre cientos de miles de pacientes en la base de datos del Reino Unido de atención primaria, y pacientes con asma grave, que vemos que a mayor número de eosinófilos en sangre, mayor es el riesgo de sufrir exacerbaciones y mayor es el riesgo de perder el control de asma, ¿no? Otros estudios también nos han indicado que a mayor es el número de eosinófilos, peor es la función pulmonar, ¿no? Por tanto, nos están marcando algo que es importante. No obstante, también pues, nuevas evidencias nos han hecho ver que tenemos que ser un poco cautelosos con lo que consideramos unos eosinófilos elevados, ¿no? Esto es la población de las Islas Baleares. Este trabajo, que ha formado parte de la tesis doctoral de la doctora Nuria Toledo, que ahora se ha incorporado a la unidad de asma, es una revisión de la base de datos de atención primaria de las Islas Baleares, y sobre la cual hemos hecho un estudio de los pacientes que tenían eosinófilos, que tenían un diagnóstico de asma y que tenían determinaciones de eosinófilos. Vemos que los pacientes con asma tienen un número mayor de eosinófilos que la población general, pero la población general en las Islas Baleares tiene un nivel de eosinófilos en torno a 190, que se consideraría lo normal, ¿eh? Por tanto, las recomendaciones de Gina, cuidado, porque 150 pues es un número muy bajo, ¿no? 250 con el global de asma. No hablamos de asma grave, sino de todos los pacientes con asma, mayor el número, pues si tienen alguna comorbilidad T2, ¿no? De inflamación tipo 2, como es la rinitis alérgica, la poliposis nasal o la dermatitis atópica. Un aspecto importante que encontramos también en la base de datos de las Islas Baleares es que los eosinófilos variables también nos están diciendo algo, ¿no? Y de hecho describimos un indicador que es el EBI, el índice de variabilidad eosinofílica,
que es bueno, lo que nos está diciendo más o menos es si tenemos un paciente que tiene mucha variabilidad en su nivel de eosinófilos en sangre, nos está marcando riesgo de agudización, riesgo de hospitalización, por tanto es un marcador de gravedad que es incluso mayor cuando hacemos un análisis multivariante es mayor que si valores máximos de eosinófilos, ¿no? Es decir, que hay otros biomarcadores y hay otra forma de entender los biomarcadores que está evolucionando. En cualquier caso, dicho esto, una vez utilizados estos biomarcadores, tenemos, y la guía española última publicada, actualizada en mayo de este año, pues nos diferencia el asma T2 alérgico, el asma T2 eosinofílico y el asma no T2, utilizando estos biomarcadores que hemos dicho. Bien, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Porque el tratamiento de los pacientes a veces no es decir, bueno, pues tiene asma, le pongo corticoides, si no responde, le pongo un biológico. Estos pacientes muchas veces son mucho más complejos que eso, ¿no? Y a veces nos tenemos que proponer realmente sobre qué objetivo terapéutico queremos hacer mayor énfasis o si sobre todos ellos, ¿no? Pues esto en un trabajo que publicamos hace pues ya 2 años, veo, sobre enfermedades de la vía aérea con todos los expertos de asma y los expertos de POC de la Sociedad Española, determinamos una serie de rasgos tratables, ¿no? Que nos van a marcar y que nos van a condicionar el objetivo terapéutico que nos marcamos y que todos ellos pues, van a tener un biomarcador o un test diagnóstico que nos va a ayudar a determinarlo, ¿no? Pues en el caso del asma, obviamente, cuando hablamos de asma grave, pues en este caso va a ser la inflamación T2, pero no hay que olvidar algunos otros, ¿no? Porque pues si tenemos una obstrucción bronquial predominante, pues alguna, aparte del tratamiento con corticoides y broncodilatadores, añadir un antimuscarínico puede tener mucho sentido. No hay que olvidar sin duda la baja adhesión al tratamiento y otros factores, ¿no? Lo de la adhesión al tratamiento, dejadme que haga hincapié porque es algo que es la lucha del neumólogo de cada día, sobre todo lo que luchamos con los inhaladores. Y sabemos que en el mejor de los casos, el 40-50% de los pacientes no son buenos cumplidores, ¿no? Y esto, bueno, es algo que ya nos damos cuenta el día a día. Ahora tenemos instrumentos de medida como es el TAI. El TAI es un cuestionario de adhesión a inhaladores que desarrollamos ya hace 4 o 5 años y que hemos validado y está traducido ya a diferentes idiomas, ¿no? Y está siendo utilizado por diferentes guías ya, ¿no? Y el TAI es un complemento a lo que usamos en la clínica, ¿no? Y que tenemos en nuestro sistema de salud, que es nuestro registro de retirada del fármaco, que con estas dos cosas a mí me sirven para hacerme una idea muy buena de dónde estoy con mi paciente y si realmente el objetivo terapéutico es mejorar el cumplimiento o es mejorar la inflamación T2. Muy bien, dicho esto, este es el último cuadro de tratamiento del asma a día de hoy en España, ¿no? Y al menos en Latinoamérica. Y esto es la guía española, pero recientemente, hace un par de semanas que estuve en un congreso en Argentina, los argentinos me dicen que no sabemos, no tenemos, realmente no somos conscientes de la gran repercusión que tiene GEMA en el mundo, ¿no? Porque la guía internacional, la GINA, muchas veces tiene aspectos muy discutibles que yo creo que en la guía española quedan mucho más claros. Pero bueno, dicho esto, básicamente lo que nos propone es que establezcamos este fenotipo en base a los biomarcadores de los que hemos hablado y si es un asma T2, primero si es un fenotipo eosinofílico con alergia, empezamos con omalizumab, si es que hay una clara sensibilización a un alérgeno y si no hay alergia, pues empezamos con un anti-L5, ¿no? Nos pone dupilumab en último lugar, pero bueno, la guía luego nos dice que individualicemos el fármaco a utilizar en función de las características de cada paciente. Es cierto que a veces es difícil priorizar uno sobre otro, pero en otras ocasiones sí que tiene sentido, ¿no? Cuando los eosinófilos son de menos de 300, pues en el que tiene alergia, sin duda vamos a utilizar omalizumab. Si es de más de 150, vamos a utilizar mepolizumab o dupilumab. Y como lo está señalado aquí,
Y una cosa importante que nos hace hincapié la guía es que valoremos la respuesta, ¿no? Y valorar la respuesta es un aspecto muy importante que les voy a mencionar ahora. La evidencia de los fármacos biológicos que tenemos para el asma es muy sólida, ¿no? Y de hecho, pues ya llevamos unos años usándolo y en función de estos estudios pivotales, el mepolizumab, que bloquea la interleuquina 5, sabemos que reduce de forma muy importante las exacerbaciones, los síntomas, la necesidad de corticoides, pero en el asma eosinofílico, ¿no? En el asma T2 alto, bien sea alérgico o no alérgico, pero que tenga eosinófilos altos, ¿no? Pues esto hace que, bueno, la disminución de necesidad de corticoides, la reducción de exacerbaciones es muy importante, ¿no? De forma similar, otro anti-L5, esta vez se utiliza intravenoso y ajustado por peso, tiene efectos similares. Este, en cambio, no ha demostrado reducción de la necesidad de corticoides, pero que no lo haya demostrado quiere decir que no se ha hecho el estudio porque es un laboratorio pequeño y no ha querido gastarse el dinero en hacerlo, pero en la práctica clínica la experiencia te dice que funciona igual que el otro, ¿no? Entonces, que el otro anti-L5. Entonces, bueno, tenemos dos opciones. Esta quizá la usamos más para ese paciente mal cumplidor o que tiene exceso de peso y tenemos que ajustar por peso, ¿no? Luego podemos bloquear el receptor de la interleuquina 5 con benralizumab. Benralizumab disminuye las exacerbaciones también de forma muy consistente, unos datos muy sólidos, una mejoría de función pulmonar muy importante y muy impresionante a partir de la primera dosis y también disminuye la necesidad de corticoides orales, ¿no? Y además tenemos datos a largo plazo con este fármaco, ¿no? Que vemos que después de 4 años no hay alertas de seguridad y vemos que la mejoría se mantiene, ¿no? Incluso en el los estudios de continuación que cambian de placebo al fármaco activo, pues igualan los fármacos los resultados al tratamiento activo, ¿no? Y es un fármaco que es muy seguro, que tiene unos efectos duraderos y consistentes, ¿no? Y finalmente, el último en llegar ha sido dupilumab. Dupilumab ya funciona por otra vía, bloquea el receptor de la interleuquina 4, donde se une la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Y también reduce de forma muy importante las exacerbaciones y mejora de forma importante la función pulmonar. Aquí podemos indicarlo en función del recuento de eosinófilos o bien también en función de los niveles de óxido nítrico en aire exhalado, que en eso en algunos pacientes no vamos a encontrar tantos eosinófilos. Ya os he hablado de la variabilidad del eosinófilo, cómo puede afectar, y si lo pillamos en baja, pues nos va a decir que en sangre no hay, pero podemos ver en el tejido, ¿no? Y el óxido nítrico nos refleja muy bien la inflamación eosinofílica. Bueno, ¿cómo tomamos todas estas decisiones? Yo creo que ya les he hablado del Comité de Asma Grave de las Islas Baleares. Llevamos ya unos años funcionando y lo que se trata es de tener un organismo de control, ¿no? Para el seguimiento, para la prescripción colegiada de estos biológicos y para controlar cómo se están utilizando, ¿no? Y tenemos un representante de cada centro hospitalario de las Islas Baleares. En esa foto no sale Elena Molins, Biel, pero representantes de Ibiza, representantes de Menorca, pues se suelen conectar también al telecomité que hacemos una vez al mes, ¿no? Bueno, y no solo se aprueban los biológicos, a veces se rechazan, otras veces se demoran, otras veces se revisan y para retirarse, ¿no? Porque vemos que la respuesta no es buena, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene su utilidad. Ha demostrado que, bueno, este perfil de paciente, este paciente que tenemos un diagnóstico de asma, que además hay una alteración funcional demostrable, que es muchas veces, si eres muy lábil para diagnosticar el asma, no se exige, pues tenemos un paciente con un claro diagnóstico de asma y que además hemos demostrado que cumple el tratamiento, ¿no? Porque esto ya habéis visto que el cumplimiento es muy importante y que no responde a dosis altas de corticoides, está mal controlado y necesita corticoides orales, ¿no? Pues este paciente es el que vamos a indicarle el tratamiento y el perfil del respondedor suele ser de predominio femenino, pues de mediana edad, porque vemos más pacientes con un perfil eosinofílico de inicio tardío, ¿no? Con eosinófilos altos, con una alteración funcional ya establecida
y muy sintomáticos y con necesidad de corticoides. Estos son el perfil de paciente que responde mejor, ¿no? ¿Y por qué digo y hago hincapié en esto? Porque a día de hoy estamos haciendo mucho hincapié y mucho énfasis en medir la respuesta, ¿no? Y esto es algo de lo que estamos hablando mucho, ¿no? Se han publicado diferentes escalas de respuesta. Nosotros publicamos esta que se llama FEOS, ¿no? Y de FEOS hace referencia pues, a la función pulmonar, a las exacerbaciones, a los corticoides orales y a los síntomas, ¿no? Y en función de una tabla baremada por peso de cada ítem, pues podemos determinar el grado de control, pero hay otras, ¿no? Y hay diferentes autores que han publicado en la literatura cómo debemos graduar la respuesta a los biológicos. Todavía no se ha decidido cuál es la mejor, pero sin duda lo que sí que se hace mucho hincapié es que hay que medirla, ¿no? Y de hecho, de tanto medirla nos hemos dado cuenta que hay pacientes que pueden llegar incluso a alcanzar la remisión, ¿no? En la remisión ahora estamos muy a la gresca con sobre qué es esto, ¿no? Pues qué remisión, ¿qué significa? Pues hay diferentes componentes, ¿no? Que van a haber aquí. No exacerbaciones, mejoría o normalización de la función pulmonar, mejoría o eliminación de los síntomas y no uso de corticoides orales, ¿no? Pues esto, alguien que ya no usa corticoides, que no tiene síntomas, que la función pulmonar es normal y que no tiene exacerbaciones, podemos decir que está en una remisión clínica. Aunque lo que nos gustaría realmente, perdón, y esto todavía no sabemos y en eso estamos ahora mismo investigando, ¿no? Y es si podemos llegar a una remisión biológica, ¿no? Y los componentes de esta remisión biológica que produce pues estos componentes fisiopatológicos que quitamos el remodelado, normalizamos la función pulmonar, no afecta, o sea, el músculo liso bronquial ya no está hiperreactivo y no hay inflamación en el bronquio, ¿no? Esto es lo que llamaríamos una remisión biológica. Bien, y termino con los nuevos fármacos. ¿Qué es lo que nos viene? Nos viene lo más inmediato, al menos les voy a mencionar, es el tezepelumab. El tezepelumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la TSLP. La TSLP es una alarmina liberada por el epitelio y que tiene un efecto pleomórfico sobre diferentes células que ven en esta diapositiva, ¿no? Sobre los basófilos, sobre las células ILC2 y por tanto sobre la liberación de interleuquina 5 e interleuquina 13, que va a afectar al eosinófilo y al músculo liso, como ven, sobre las células TH2, pero también puede tener un efecto sobre los mastocitos y sobre las células dendríticas que estimulan a los linfocitos TH17, que estos están más implicados en el asma no T2. Los datos sobre el asma no T2 todavía son menos consistentes, pero en el asma T2 sí que sabemos que el tratamiento con tezepelumab disminuye la inflamación bronquial de forma consistente. Cuando miramos a los eosinófilos en tejidos, pues comparado con placebo en los ensayos clínicos, este está publicado en el Lancet del año pasado, pues vemos que hay una clara disminución de la inflamación eosinofílica bronquial. Vemos marcadores en sangre que también disminuyen, los eosinófilos, la interleuquina 13, el óxido nítrico, es decir, es un buen bloqueador de la inflamación T2 como ya tenemos, pero además bueno, puede tener un efecto sobre la inflamación no T2, ¿no? Es importante que ha demostrado un claro efecto sobre la hiperreactividad bronquial, ¿no? Es decir, que el músculo liso bronquial no se estimula tan fácilmente como cuando tratamos con placebo. Bien, con esto termino. Simplemente quería recalcar el papel de los biomarcadores. Cada vez descansan nuestras decisiones más sobre estos biomarcadores y estos biomarcadores lo que nos ayuda es a definir el rasgo tratable y en función del objetivo terapéutico que nos planteamos, pues utilizamos un tratamiento u otro, ¿no? Estos son cosas que se discuten en el Comité de Asma Grave, ¿no? Donde controlamos de forma individualizada y colegiada los tratamientos biológicos para el asma grave, que además monitorizamos y medimos la respuesta, ¿no? Porque medir la respuesta debe ser una exigencia y porque estos fármacos, que como sabéis son muy caros, vosotros mejor que nadie, pues debemos exigirles los clínicos al máximo, ¿no?
Bueno, esperemos estos nuevos fármacos que bloquean a nivel más alto en la cascada inflamatoria, si además pueden tener un efecto sobre el asma T2, que no, en el asma no T2, perdón, que en este momento pues es una enfermedad, digamos, huérfana. Y yo creo que con esto ya me he ajustado a mi tiempo. Si no me pasa algún minuto, me disculpáis. Muchas gracias por vuestra atención y si ahora estaré encantado de responder a vuestras dudas, preguntas, ruegos, etcétera. Muchas gracias. No, muchas gracias, Borja, como siempre, muy clarificador y conciso para iluminarnos un poco en el estado del arte del manejo del asma. La verdad que ha sido muy interesante como cada año. Así que esto es espléndido. Pues vamos a hacer 10 minutitos de debate, si os parece. Si alguien quiere tomar la palabra, encantado. Y si no, pues yo he ido aquí anotando 3 o 4 preguntas que si no empezaré a disparar. ¿No? Bueno, pues venga, va. eh, Voy dando yo un poco de carrete. A ver, Venga, va. bueno, varias cosas, Borja, que me han interesado. Uno, el tema de la variabilidad de los eosinófilos me ha parecido muy interesante. La pregunta es, pero claro, como tú estás dentro del ámbito también investigador, etcétera, esto está circunscrito a este ámbito, pero yendo más allá, el poder de forma seriada ir monitorizando esta evolución de los eosinófilos en el paciente con asma nos permitiría estratificar al paciente que es tributario, tener un manejo más estricto. Correcto, sí, yo creo que, a ver, es verdad que estamos en el plano investigador, pero lo que pretendimos con esto es el hacer algo eminentemente clínico, porque Ujú. eh, nos estamos perdiendo parte de la foto de ese paciente con pocos eosinófilos hoy, pero a lo mejor pues resulta que hoy tiene 200 y ayer tenía 100 y estamos, eso es una señal que probablemente no le damos importancia, ¿no? Porque, y eso es bueno, eso es un 50%, un EBI del 50%, ¿no? Esa parte, ahora mismo lo que estamos trabajando es identificar a esos pacientes, porque lo que hemos visto ya es que hay un cierto grado de pacientes con asma grave, con eosinófilos bajos, que yo le muerdo la mucosa y la tiene lleno de eosinófilos, ¿no? Y entonces, si queremos ver si realmente esta variabilidad lo que está traduciendo realmente es, bueno, no se corresponde bien con un mayor número de eosinófilos en tejido, ¿no? Eso se Correcto. va a poder monitorizar porque nuestras herramientas ahora mismo, yo hago un clic a los hemogramas de mi paciente y en la lupita, como sabes, me sale una gráfica ya que yo ya puedo ver la variabilidad eosinofílica dibujada, ¿no? No tengo todavía el cálculo del EBI, pero sí que veo la variabilidad y me está diciendo cosas que lo que buscamos es que nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? La aplicabilidad de estos datos de investigación que sean, ¿no? Que la podamos trasladar a la clínica y a la toma de decisiones. Perfecto. Muchas gracias. Luego, mira, otra pregunta que tengo que esta además nos afecta o la vemos mucho en nuestro día a día en el momento en el que vienen los pacientes a la dispensación y al control un poco del control de atención farmacéutica, etcétera. Vemos que muchos pacientes cuando empiezan estos biológicos, que no te lo tengo que explicar, que lo sabes mejor que nadie, los pacientes de repente hacen un cambio brutal muchas veces. ¿Qué pasa? Que muchas veces vienen y dicen, no, yo el inhalador ya no me lo estoy tomando o me lo estoy tomando un poco así como quiero. Nosotros evidentemente les decimos que no, que esto no va así, que tienen que seguir la pauta que el neumólogo está dando y que hasta que no haya la siguiente visita, esto con Aarón y con Elena me lo insisten mucho, que no pueden hacer lo que les da la gana. ¿Qué podemos hacer? Mucho más allá de decirles, oye, que hay que seguir por muy bien que tú te encuentres, esto no significa que puedas dejar los inhaladores, que yo sé que hay temas de terapia conductual, cognitivo para el tema de herencia, pero esto desde el punto de vista real es complicado. Tenemos que asustar a los pacientes, entre comillas, decirles que si no hacen bien los inhaladores entre visita y visita, pues esto puede perjudicar la respuesta al biológico. ¿Cómo lo ves esto? Sí, a ver, yo antes era muy categórico con esto también, pero esto es que nos pasa con todos, ¿eh? Y además yo me acuerdo los primeros pacientes, incluso dentro de los ensayos clínicos, oiga, pues es que el inhalador, ahí va, pues es que me lo olvido, porque es que estoy tan bien que no lo tomo, ¿no? Y de hecho, ahora no soy tan estricto porque ya hay estudios Ah, controlados vale. de Ujú. disminución de dosis del tratamiento de base, ¿no? Que conozca yo solo con benralizumab, pero asumimos que todo va a ser similar con los demás, ¿no?
y sabemos que en muchos de ellos vamos a poder desescalar 2 o 3 niveles terapéuticos de tratamiento, es decir, pasar de dosis altas de corticoides a dosis medias o dosis baja, ¿no? de corticoides, sin que eso tenga en absoluto ninguna repercusión sobre el control del asma mientras Vale, mantenga el tratamiento biológico, ¿no? Y eso, a ver, estoy seguro que si esto en vez de costar 1.000 euros al mes, costase 50, no tendríamos ningún problema en decirle al paciente, mire usted, esto se va a poner esto en el asma menos grave, ¿no? Y mientras con esto esté controlado, pues no necesitamos nada más, ¿no? Entonces, yo ya te digo, no soy ahora mismo tan categórico, a todos les insisto que, oiga, ¿no? Esto es el tratamiento de base, hay que tomarlo, ¿no? Pero muchos de ellos les prescribimos tratamiento biológico, exigimos primero que estén con triple terapia, ¿no? Con corticoides inhalados a dosis altas, un LABA y un LAMA, ¿no? Pues el papel del LAMA, cuando en muchos de estos pacientes yo lo retiro, ¿no? Yo digo, mire usted, mantenga su inhalador una vez al día al menos, y si es de 24 horas, y su biológico una vez al mes o cada 2 meses, y vamos viendo con esto cómo va, ¿no? O sea que en esto va a cambiar, ¿eh? Ya te digo yo que dentro vale. de unos años habrá un step down del tratamiento de base inhalado, ¿eh? Seguro. Vale, pues mira, esto es muy importante, muy interesante esto que nos estás contando, porque realmente la sensación era esta, que realmente no nos iba a condicionar la respuesta al biológico, pero por ejemplo, a nosotros al final, como vamos viendo diferentes patologías, en reumatología, sabes que si el paciente luego no se toma bien el metotrexato con el biológico de turno, esto condiciona la persistencia al tratamiento. Y Sí, yo, sí. al menos personalmente, siempre tenía la duda de si esto nos condicionaba la persistencia a largo plazo, que por lo que tú esbozas, parece que no, pero seguro que tendremos que esperar a que haya más datos para que nos lo corroboren, pero la impresión es esta, que iremos haciendo el step down, como tú comentas. Sí, sí. Sí, 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 Estupendo. eso es lo que va a pasar seguro, ¿eh? Vale, perfecto. Venga, ¿alguna pregunta? Y si no, hago la tercera y ya le daré la voz a la doctora Molina. Y yo ya, la última para ya meterme en el apartado de fármacos, sería cómo, si tienes experiencia y cómo valoras la posibilidad de que estos pacientes que son hiperresistentes a todo, hacer combinaciones de fármacos, más allá del tema económico, olvídate del tema económico. ¿Cómo ves la combinación de diferentes mecanismos de acción? Y si tienes experiencia o si en la literatura nos puedes explicar cómo se está manejando esto. A ver, no tengo experiencia, la verdad es que me da bastante respeto, ¿no? Pero se está haciendo en algunos centros y bueno, lo que te cuentan, pues no parece que sea peligroso, ¿no? Entonces a mí, a ver, la seguridad del paciente es lo primero, ¿no? Y el mezclar dos biológicos sin saber cómo van a actuar uno sobre el otro, pues siempre te tiene que dar respeto, ¿no? Pero eh, yo creo que esto es algo que en los nuevos tratamientos que van un poquito más arriba en la escala inflamatoria nos van a hacer olvidar, ¿eh? Entonces, Vale. yo creo que con la llegada de estas antialarminas que van a bloquear tanto la vía más alérgica como la... Entonces, porque puede ser que en algunos pacientes, pues sí, estás bloqueando la interleuquina 5, pero resulta que la parte alérgica y la interleuquina 13 pues sigue activa y te dan ganas de ponerle además un omalizumab, ¿no? Pues bueno, pues sí. O por ejemplo con dupilumab, eh, vemos a veces que hacen una respuesta ¿no? Que en las primeras dosis hacen una respuesta de eosinófilos muy alto y te dan ganas de decir, bueno, ¿y por qué no le pongo ¿no? Un anti-L5, ¿no? Y durante un tiempo le bloqueo esa... no tengo experiencia en asociar biológicos. Quien lo ha dicho, que report dicen que va bien, ¿no? Pero yo creo que esto es más un tema que lo estamos planteando ahora porque hacemos un bloqueo muy específico. Cuando estemos usando bloqueadores más altos, pues ya no habrá necesidad de hacer esto, ¿no? Entonces, yo espero que el futuro, pues bueno, seamos muy precisos con el tratamiento y que la vía inflamatoria se bloquee sin necesidad de tener que asociar dos.
Esa es mi, Sí. mi esperanza. Sí, no tiene, sí, no, desde el punto de vista farmacológico y de fisiopatología tiene todo el sentido lo que comentas y efectivamente sea lo ideal. Y si a esto le añadimos el que pudiéramos quitarnos el tema de los inhaladores, porque el tema de la adherencia ya sabemos que es terrible. Es decir, seguramente estamos en niveles del 30 o el 40% siendo muy, muy optimistas de las dosis que realmente les prescribís, Sí, sí, siendo sí. muy optimistas, ¿eh? Pero claro, es de tal envergadura la eficacia de estos medicamentos con un perfil de seguridad que esto no hemos comentado mucho, pero claro, también la gran ventaja que tenemos respecto a los fármacos en reuma, en digestivo, etcétera, es el tema de que, claro, aquí no hacemos una inmunosupresión. Y la verdad que la tolerancia está siendo muy buena, ¿eh? No sé si has tenido algún efecto secundario así remarcable, pero yo no he visto ninguno así Bueno, severo. tenemos efectos secundarios, ya te digo, sobre todo hemos tenido últimamente, ahora que estamos usando más el dupilumab, ¿no? Pues repuntes de estos eosinófilos que asustan un poco en algún paciente, pero bueno, que luego vemos que baja y no tiene más repercusiones, es decir, son fármacos muy seguros, ¿no? Con Sí. respecto a lo que decías, Biel, del cumplimiento, es algo bueno, es nuestro caballo de batalla. Y yo no sé, hoy en la consulta le decía a la residente que vamos a tener que hacer un registro con las causas o sea, la gente hay que ver la imaginación que tiene para para justificarte que no retira en la farmacia el fármaco, ¿no? Hoy hemos visto una paciente en la consulta, una paciente muy grave que está ya, bueno, que pensarías que está para un biológico y cuando le he mirado en la retirada de fármaco tenía un 5%, ¿no? Y dice, no, es que mi madre es asmática y le cojo el suyo. Y decía, y si no, es que mi cuñada es farmacéutica y me lo da. Digo, sí, hombre, te lo da gratis, ¿no? Y esto como si a tu cuñada no le costara. Y en fin, cosas de estas, ¿no? Que lo del cumplimiento en el asma es terrible, ¿no? Es Pero difícil, sí. pues ahí andamos. Es un reto. Muy bien, Borja. Oye, muchísimas gracias para ajustarnos. Estamos ya aquí en los 10 minutos que hemos dicho. Nos vamos a ir ajustando al tiempo, tal y como he comentado. Nada, muchísimas gracias. A Si te parece, al vosotros. final haremos los últimos 10 minutos de brainstorming final. Y nada, sin más, pues ya damos el paso a la doctora María Molina. María, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que es un placer, especialmente hoy, compartir con vosotros esta jornada, este webinar, porque como habéis visto, además tengo una gran amistad con Borja Cosío, con lo cual es doble placer. Así que Biel me pidió que hiciera una actualización en fibrosis pulmonar idiopática. Yo lo he ampliado un poquito a otros tipos también de fibrosis pulmonar. Y en la actualización, primero, poneros un poquito en el escenario de cómo ha cambiado el manejo, tanto diagnóstico como terapéutico, de lo que sería la fibrosis pulmonar. En el diagnóstico, antes, todos los subtipos o todas las entidades que se englobaban dentro de las intersticiales, nos era muy difícil diagnosticarlas y de hecho el primer consenso diagnóstico data del 2001. Por lo tanto, llevamos 21 años trabajando en el diagnóstico diferencial de estas entidades y hemos avanzado mucho para poder mejorar las técnicas diagnósticas y cada vez hacer menos invasividad. Y en cuanto al tratamiento, pues a principio de siglo hacíamos enfríalo con cortis a cualquier intersticio que hubiera, porque habíamos visto visualmente que en algunos casos iban bien, pues como pasa, por ejemplo, en la fase más 7 días del COVID, por ejemplo. Pero también hemos aprendido con el tiempo que hay muchos tipos de fibrosis pulmonar que no solo no mejoran, sino que empeoran con la cortisona. Entonces, lo primero que aprendimos a principio de siglo fue a aplicar todo el conocimiento patogénico de la fibrosis pulmonar para nuevos ensayos clínicos y también a que a veces cuando hacemos empirismo hacemos más daño que bien y en intersticio, en fibrosis pulmonar especialmente, hemos trabajado mucho en base a la evidencia científica por ensayos clínicos. Como os decía antes, cuando hablamos de enfermedades intersticiales, pues se habla un amplio abanico de más de 150 entidades clínicas. Algunas son ultra raras, podemos tener a lo mejor 3 o 4 en toda España. Otras son más prevalentes, como la fibrosis pulmonar idiopática o la sarcoidosis, que pueden afectar entre 13 y 20 por 100.000 habitantes. Pero todas las entidades intersticiales se consideran enfermedades minoritarias y, por lo tanto, sus fármacos son orphan drugs, por lo tanto tienen un manejo diferente.
A efectos prácticos, esto es lo que yo siempre les digo a los estudiantes de medicina para que no huyan de las intersticiales. Porque yo recuerdo cuando hacía hematología y venía el que me daba las leucemias y yo veía todo aquel sinfín de clasificación de las leucemias con un montón de acrónimos y odiaba las leucemias. Entonces yo siempre pienso, pues para explicar las intersticiales, que más o menos también utilizamos muchos acrónimos y que estamos hablando de muchas enfermedades minoritarias que seguramente hay gente que no vea este tipo de pacientes, pues vamos a hacerlo práctico y vamos a hacerlo fácil, porque si no la gente va a huir de estas enfermedades respiratorias. Así que de todas las entidades que se engloban en 4 grupos en función de las causas, lo que vamos a hacer es dividirlas en 2 grandes grupos, las más fibróticas de las más inflamatorias. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser completamente diferente y el abordaje, incluso diagnóstico, también. Entre medio, esto es una cosa muy fácil, pues la FPI es como la más fibrótica por excelencia y la tendríamos en un extremo, la sarcoidosis la más inflamatoria por excelencia y la tendríamos en el otro extremo. La FPI en antifibróticos funciona muy bien, la sarcoidosis con corticoides en general también funciona muy bien. Pero entre medio hay otras enfermedades intersticiales como las asociadas autoinmunes, las no clasificables, las neumonitis por hipersensibilidad fibrosantes, que su respuesta a los corticoides o a los inmunosupresores suele ser muy parcial, muy mínima. Y que hemos trabajado mucho en los últimos años en cómo abordar el tratamiento de estas enfermedades cuando el predominio fibrosante sigue progresando a pesar del tratamiento de base o a pesar de quitar al paciente de la exposición en caso de las neumonitis por hipersensibilidad. Hemos avanzado desde el siglo pasado a este, donde el siglo pasado se basaba en un diagnóstico de certeza en base a la histología, la biopsia pulmonar, a que ahora trabajamos en un comité multidisciplinar experto, donde hay neumólogos, patólogos, radiólogos, cirujanos torácicos, internistas y reumatólogos para el diagnóstico de certeza. Y todos ellos tienen que ser expertos en sus ámbitos. De forma que si entre todos podemos evitar la biopsia, pues disminuimos la invasividad. Las biopsias pulmonares quirúrgicas han disminuido ya no solo por eso, sino porque hemos aplicado también otra nueva técnica, que es la criobiopsia transbronquial. Y por lo tanto hemos pasado de hacer 35% de biopsia pulmonar en todos nuestros casos de intersticio a solo utilizarla en un 10 o 15% a lo mucho. El otro punto importante de diferencia es, como os decía antes, en cuanto al tratamiento. Y al principio teníamos mucha idea de qué pasaba con el tema inflamatorio pulmonar, pero no teníamos nada de idea de qué pasaba con la fibrosis pulmonar. Por contra, en el 2001 se establecen muy bien los criterios clínicos radiológicos patológicos para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y la primera fibrosante que se evalúa más a nivel patogénico es la FPI. Y por eso los primeros antifibróticos salen al mercado para FPI, porque hace 21 años ya, bueno, 22, que trabajamos en experimental, en estudios preclínicos sobre cómo regular la respuesta fibrogénica en esas enfermedades, especialmente, como os decía antes, inicialmente para la forma fibrosis pulmonar idiopática. De forma que tenemos diferentes mecanismos, porque otra complejidad del tema no solo la clasificación y las múltiples enfermedades, sino además la patogenia. En la patogenia no es como, por ejemplo, yo siempre digo, la fibrosis en el hígado, la fibrosis en el riñón, es mucho más fácil de abordar, porque estamos hablando como mucho de 2 tipos celulares. Aquí hablamos de muchos tipos celulares. Por una parte tenemos el intersticio, que en el fondo es una fina capa que hay que separa lo que sería la parte aérea de lo que sería el capilar y asegura el intercambio de oxígeno. Y luego tenemos el epitelio, que es la parte que toca más a la parte aérea. Si se altera el epitelio o el alveolo o se altera el intersticio, eso da un problema de intercambio de gases, entre otras muchas cosas. Y esto es lo que pasa en el intersticio. Puede haber una alteración epitelial, puede haber una alteración intersticial y además hay una serie de células como los macrófagos o los monocitos que juegan un papel colaborador. Pero como veis aquí, una vez ya establecemos qué células están alteradas en la fibrosis, como por ejemplo la formación de miofibroblastos, lo que se establece una serie de fármacos o de compuestos que inhiben tanto la lesión del epitelio, intentando reparar el epitelio alveolar, como la progresión de la formación de colágeno y de miofibroblastos en el intersticio.
Esto es lo que pasa en la fibrosis pulmonar idiopática, pero como os decía, hay otras formas de enfermedades pulmonares intersticiales difusas que tienen un componente fibrosante. Aquí tenéis, por ejemplo, las que son por exposición, el 15% de sarcoidosis que pueden ir con fibrosis. Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la esclerodermia pueden asociar también EPID fibrosante, son más tipo, sobre todo en la esclerodermia tipo NINE. La hipersensibilidad, la neumonitis por hipersensibilidad puede fibrosar y progresar y otras diferentes que son mucho más ultra raras. Pero como veis, solo hay una parte que progresa a pesar del tratamiento de base o de eliminar la causa. Y hemos aprendido también de las diferentes EPID que tienen un componente de fibrosis, qué porcentaje va a progresar, de forma que vamos a hacer un seguimiento mucho más estrecho en aquellos pacientes que tienen esas enfermedades con más riesgo de progresión de la fibrosis. Y aquí tenéis todas más o menos las que hacen fibrosis dentro de las EPID y que pueden progresar con más o menos frecuencia. En azul tenéis aquellas que tienen más riesgo de progresar en cuanto a la fibrosis. Esto es lo que llamamos nosotros progresión. Os lo enseño a nivel visual porque yo creo que es mucho más claro, aunque seguimos en TAC trabajando en blancos, negros y grises, veis que los cambios en cuanto a la estructura fibrótica, son muy claros y se ve muy bien en las bases, sobre todo, cómo se reducen los lóbulos pulmonares, los lóbulos inferiores, y cómo aquellas áreas donde había, como veis aquí, preservación del tejido parenquimatoso, de repente pues se va destruyendo a base de una fibrosis que va progresando con bronquitas traccionales, como veis. Sobre todo se ve especialmente en la parte izquierda. Todo esto son bronquiectasis traccionales. Y esto cuando hacemos una biopsia, muchas veces lo que encontramos son focos fibroelásticos. Aquí veis una yema, aquí en medio, de foco fibroelástico, que para nosotros es como el cáncer del intersticio, porque es donde intentamos atacar inhibiendo esa progresión de la fibrosis. Algo importante que ha pasado en el último año es la actualización en la guía de fibrosis pulmonar idiopática y la primera guía para fibrosis pulmonar progresiva no FPI. En esta pequeña guía o en esta gran guía hay varios puntos de mejora. Primero, en cuanto a la fibrosis pulmonar idiopática, sobre el diagnóstico, especialmente con la inclusión o la recomendación de la criobiopsia por primera vez en el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Segundo punto es el tratamiento integral. Como veis aquí, ya lo que sería la multidisciplinaridad no es solo en el diagnóstico, también en el tratamiento. Y luego el antifibrótico que se pone siempre desde el diagnóstico del paciente con FPI. La diferencia con la fibrosis pulmonar progresiva no FPI es que empezamos con una unificación de terminología, unos criterios definitorios y solo tenemos un fármaco que ha demostrado beneficio en ese tipo de EPID fibrosante progresiva, que es el NINTE. Vamos a entrar un poquito en detalle sobre estas novedades y primero presentaros cómo se ha desarrollado la guía clínica. La guía clínica sigue el método GRADE. Como sabéis, el método GRADE es bastante heavy a la hora de establecer unas recomendaciones. No os lo voy a explicar porque soy más experto que yo. Vosotros tenéis más experiencia que yo en el método GRADE seguramente. Pero eso nos permite responder a unas preguntas pico que lanzamos por necesidad diagnóstico o terapéutica de estos pacientes, a responderlas con mucha contundencia a nivel científico. Y en cuanto a la valoración de esa evidencia científica, hay un grupo de consenso que es multidisciplinar, incluyendo también pacientes o representantes de pacientes en esta guía clínica. Y se hace una votación. Cuando hay más de un 70% de consenso es cuando se recomienda a favor o en contra, ¿vale? Y si hay más de 20% de abstención, entonces se recomienda solo seguir con investigaciones. Esto es el esquema diagnóstico para la fibrosis pulmonar idiopática y como veis aquí, si realmente el paciente tiene un contexto clínico sugestivo con un TACAR de tórax de probable o probable o consistente NIU, el paciente ya puede hacerse el diagnóstico definitivamente, no hace falta una biopsia. Si el paciente tiene un TAC indeterminado o alternativo, es cuando entramos a hacer una biopsia, sea por quirúrgica o sea por criobiopsia. Otro punto importante es, como os he dicho antes,
la reducción de necesidad de biopsia quirúrgica viene dado porque ya el contexto de probable NIU radiológico ya directamente lo pasamos a diagnóstico de FPI en el contexto clínico apropiado y además añadimos la criobiopsia transbronquial que es mucho menos invasiva que la quirúrgica. Y el otro punto importante es que en cuanto al tratamiento de comorbilidades importantes que pueden agravar la fibrosis, como por ejemplo serían las medidas antirreflujo, estos IVPs más las medidas antirreflujo se recomiendan siempre que hayan síntomas específicos de reflujo, pero no a todos los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y específicamente para tratar el reflujo, no como tratamiento de la enfermedad de base. Otro artículo importante que yo he querido destacar aquí es que además de los avances en cuanto a técnicas, también hemos caracterizado muy bien las diferencias clínico-radiológicas y serológicas que tenemos entre enfermedades muy parecidas como serían la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonitis por hipersensibilidad fibrosante. En este caso, hemos establecido unos factores predictores de alta probabilidad para fibrosis pulmonar idiopática, de forma que a todos los clínicos de todo el mundo, con esta tabla de factores predictivos, les da una ayuda en cuanto al comité para acabarse de diagnosticar una enfermedad u otra, porque como veréis, el pronóstico y el abordaje terapéutico es un poquito diferente. En cuanto a la FPI, seguimos con la guía clínica. Como veis ya de entrada, yo creo que un gran avance es que en la consideración farmacológica, todo lo que sería tratamiento integral ya directamente se engloba dentro de las consideraciones terapéuticas. Ya no solo hablamos de fármacos para la enfermedad, sino como veis aquí, todo esto de aquí son tratamientos complementarios para el paciente, tratamiento del paciente. Lo que se consideraría un tratamiento holístico. Y interviene no solo el neumólogo, sino el fisioterapeuta, interviene también el psicólogo, interviene la enfermera experta en intersticio e interviene también, obviamente, el equipo de farmacia hospitalaria. Fundamental, no porque estéis aquí, sino porque realmente lo es. Y se establece una serie de recomendaciones para la monitorización, seguimiento, etcétera, etcétera. Otro punto importante, como veis al final, es si el paciente, a pesar del tratamiento inicial, no hay una estabilización o inicialmente había una estabilización pero luego progresa, tenemos opciones en ensayo clínico. Y es la primera vez que los ensayos clínicos entran dentro de lo que sería una recomendación terapéutica para una enfermedad específica en una guía clínica. Esto sería lo que hacemos en cuanto a medicina centrada en el paciente en un abordaje holístico. Y como veis aquí, obviamente estáis dentro de ese abordaje holístico, especialmente teniendo especial cuidado con las concomitancias, con lo que serían las concomitancias terapéuticas del paciente que puedan modificar la eficiencia o el efecto del fármaco. Sobre todo nos encontramos muchísima ayuda de vuestros compañeros en nuestro hospital, desde la farmacia hospitalaria, por ejemplo, en cosas como el paciente toma una simvastatina que interacciona con NINTE o interacciona con PIRFE y no nos hemos dado cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, entre otras muchas cosas, nos ayuda muchísimo a tratar correctamente a nuestro paciente. En cuanto a la relación con el paciente, tenéis una relación muy estrecha con la enfermera gestora de pacientes de intersticio, con lo cual, al final, una adherencia adecuada al fármaco y un efecto adecuado del fármaco por prevención de efectos secundarios es gracias a vosotros conjuntamente con la enfermera gestora. Y esta es la dinámica que hacemos al menos en nuestro hospital, no solo desde nuestro hospital haciendo un continuum asistencial con los diferentes implicados terapéuticos en el tratamiento del paciente dentro del hospital, sino también fuera. Trabajamos pues con servicios sociales, trabajamos con atención primaria, tanto para el PADES como para el diagnóstico rápido, es decir, al principio y al final de la enfermedad, y con otros especialistas de otros hospitales del territorio. Como veis aquí, en todo este abordaje, tanto la enfermera gestora de intersticio como el departamento de farmacia, el servicio de farmacia son fundamentales.
Y luego otro punto importante que es la biología del paciente. Hemos aprendido que cosas como la genética del paciente, en este caso el estudio telomérico, que el telómero es una parte fundamental del cromosoma para la supervivencia de la célula, y las células epiteliales se mueren más cuando tenemos acortamiento telomérico. Por lo tanto, si damos un daño al alveolo y hacemos un daño en el epitelio, si nuestros telómeros están muy acortados, sea porque tenemos mucha edad o sea porque tenemos un envejecimiento precoz, eso puede hacer que no se repare bien el pulmón cuando tocaría que se reparara bien. Y por lo tanto, si hacemos una inmunosupresión sobre ese paciente, pasando ese efecto a lo que sería el sistema inmune, ese paciente no tiene una capacidad inmunológica frente a una agresión infecciosa igual que cualquier otro paciente, la tiene peor. Si estamos dando un inmunosupresor en este paciente, agravamos mucho más esa inmunosupresión que tiene de base. Y lo que hacemos es aumentar el riesgo de infección, aumentar el riesgo de agudizaciones, aumentar el riesgo de muerte. Y esto se ha demostrado en un ensayo clínico que es el PANZER, y además en temas como el trasplante pulmonar. Estos pacientes a día de hoy se testan para telómeros, para la longitud telomérica y para las mutaciones de telómeros, porque tenemos o utilizamos un protocolo específico en el pretrasplante y durante el trasplante por la inmunosupresión. En cuanto al efecto de, en una agudización, por ejemplo, poner corticoides a dosis altas, pues también tiene una especial importancia, porque se ha demostrado, como veis aquí, a nivel de post-hoc análisis de ensayos clínicos, que el tener ese acortamiento telomérico, esa disfunción telomérica, hace que el efecto de la inmunosupresión en esos pacientes sea mucho peor. En cambio, los antifibróticos no hacen ese efecto. Antes me ha parecido muy interesante lo que decía Biel, de decir, mira, es que la inmunosupresión de los reumatológicos, de los fármacos en reumatología, pues nos ha fastidiado mucho, pues sobre todo para cosas de infecciones y para otros efectos secundarios a nivel de inmune. Pues los antifibróticos hemos visto que no nos lo fastidian a los pacientes, no hacen más ingresos por infección, no hacen infecciones oportunistas ya, y estamos teniendo mucha más supervivencia en estos pacientes gracias a esto. En cuanto a los nuevos fármacos, como veis aquí, pues vamos a vivir en los siguientes años lo que yo le digo una locura de la era antifibrótica, igual que está pasando en el asma. Son enfermedades respiratorias que han hecho un boom porque salen nuevos fármacos y además salen nuevos fármacos que son muy efectivos. No estamos hablando aquí solo de que le bajo, le subo un poquito los síntomas o bajo, le subo un poquito el FEPSUP1 o la FBC. No, no, no. Estamos hablando de que alargamos la vida de los pacientes, reducimos la mortalidad al año y son endpoints que son muy importantes. Como veis, hay 3 fármacos a día de hoy que están en ensayo clínico en fase 3 y que ya están avanzados y que probablemente se tengan buenos resultados. Y el futuro de esto es ir combinando antifibróticos, como pasó con el SIDA, para no solo frenar la enfermedad, sino parar y que estos pacientes no se mueran de fibrosis pulmonar idiopática. No os lo he dicho al principio, pero hasta el 2011 la supervivencia de la FPI se estimaba entre 3 y 5 años desde el diagnóstico. A día de hoy tenemos pacientes que pueden sobrevivir hasta 10 y 11 años desde el diagnóstico. Por lo tanto, estamos hablando de otro escenario terapéutico, diagnóstico y de pronóstico de los pacientes. Y con estos nuevos fármacos se abordan vías que antes con la pirfenidona y el nintedanib no se abordaban y por lo tanto se pretende que sean sinérgicos y los ensayos clínicos se están dando en combinación terapéutica, que es a donde irá el día de mañana, como seguramente pasará en asma, pues las nuevas aproximaciones de fármacos. ¿Qué pasa con las EPID fibróticas que no son FPI y por lo tanto no todas van a progresar en cuanto al componente fibrótico? Y necesitamos una terminología y unos criterios que sean comunes. Pues aquí tenéis la definición. Son pacientes con EPID fibrótica no FPI que presentan empeoramiento de síntomas más uno de los otros 2 factores diagnósticos o criterios diagnósticos, que uno sería el fisiológico, un descenso de más del 5% de la FBC o más de un 10% de la DLCO, o un incremento radiológico de los cambios fibrosantes. Aquí tenéis lo que se llamaría antes, porque ahora ya no lo llamamos una EPID incipiente, una fibrosis incipiente. Veis aquí, espero que lo veáis con el cursor,
abajo tenéis un foco muy pequeñito de reticulación, bronquiolas traccionales, que esto hace 20 años cualquier radiólogo y cualquier neumólogo hubiera dicho que es un TAC prácticamente normal, porque podemos encontrar en este corte este foco de aquí fibrosante, este foco subpleural también con reticulación y alguna bronquiolectasia traccional, y aquí otro foco reticular. Pero esto es un chico de 56 años, bueno, un hombre, ya con 56 ya ese es un hombre, pero antes hablábamos de que tenía una fibrosis pulmonar incipiente y que no teníamos que hacer nada. A día de hoy, equiparándolo con lo que sería el fuego, pues sabemos que este fuego, si le echamos agua aquí, pues probablemente lo podamos controlar rápido. Si este hombre lo dejamos evolucionar y nos hace esta NIU consistente, esto es un patrón NIU consistente con su panal, con sus bronquiectasias, con prácticamente solo esta parte de aquí de pulmón que pueda estar respirando, pues en este paciente o lo trasplantamos o se muere, porque aquí los antifibróticos no van a hacer nada, está todo fibrosado. Por lo tanto, pasa un poquito como con el fuego. Si pretendemos amainar un fuego ya activado y que se nos ha ido de las manos, pues pasaremos los bomberos pobretes se pasan muchos días, a veces pierden la vida. Si lo apagas aquí, pues es mucho más fácil que puedas tener un buen resultado. En cuanto a las diferencias con tipos de fibrosis que se pueden similar o se pueden parecer a la FPI, pero que tienen otro abordaje, una de ellas es la neumonitis por hipersensibilidad fibrosante y, como veis, tiene un pronóstico diferente, pero además, si dentro de ese pronóstico identificamos el antígeno que está causando la hipersensibilidad, como veis, la supervivencia es mucho más elevada. Y en este sentido, aquí tenéis dos puntos de timeline de los TACs del mismo paciente, al principio y al cabo de 5 o 6 años, como veis aquí. Esto es un patrón inflamatorio fibrosante y esto es un patrón puramente fibrótico. Es mucho más fácil disminuir no solo la inflamación que hay aquí, sino también abordar estas zonas fibróticas, seguramente el día de mañana combinando antiinflamatorio con antifibrótico, que es una cosa que ahora está en ensayo clínico, que intentar venir aquí a quitar esta área de aquí que está totalmente fibrosada, ¿vale? En cuanto al tratamiento recomendado por guía clínica, que es el Nintedanib para fibrosis pulmonar progresiva no FPI, pues está basado en los INBUILS, que son dos ensayos clínicos paralelos que engloban un total de 663 pacientes, que demuestran una inhibición significativa en la caída de la FBC y que además con análisis post-hoc comparan los diferentes subgrupos de PIT fibróticas. También analizan mortalidad y progresión de la enfermedad con otras variables, como por ejemplo la parte de los PROMs a través de cuestionarios de calidad de vida. Si a pesar del tratamiento antifibrótico el paciente sigue progresando, sea FPI o sea fibrosis pulmonar progresiva no FPI, tenemos ensayos clínicos con doble antifibrótico, que estamos actualmente reclutando pacientes en algunos de ellos, en otros ya están reclutados y están haciendo el seguimiento. Hay que descartar siempre causas potenciales, sean infecciosas o de otra índole. Aquí en este punto es importantísimo saber si hace poco ha pasado el paciente un COVID, porque hemos visto pacientes con COVID level que lo que han hecho es activar la progresión de la fibrosis, aunque sea leve a nivel agudo. Y en cuanto al trasplante pulmonar, nunca llegar tarde, porque si se llega tarde al trasplante y el paciente se muere en lista, es un fallo realmente médico. También os pongo los tipos de PIT fibrótica no FPI que pueden progresar con más probabilidad. Y por último, una puntualización sobre hacia dónde vamos, teniendo en cuenta que lo que intentamos siempre es tratar al paciente lo más pronto posible para evitar que se establezca esa cicatriz que no se puede tratar. O sea, si queremos actuar sobre la fibrogénesis, hay que actuar cuando se activa y no cuando ya está en la fase final. Y por lo tanto, estamos en diferentes programas analizando si podemos identificar a los pacientes con mayor riesgo y hemos analizado pues, factores externos, como veis aquí a vuestra izquierda tenemos un mapa de Cataluña donde analizamos el PM2.5, que es una partícula asociada con el desarrollo de la fibrosis pulmonar, y veis que obviamente los Pirineos pues prácticamente no hay, y nos identifica las zonas rojas donde hay más concentración de PM2.5 en los últimos 15 años. Que es verdad que si vamos a Barcelona pues podemos decir es que hay más pacientes, hay más población, pues sí, pero si os vais a Lleida,
En la zona, Lleida es todo esto de aquí, fijaros, todo esto es Lleida, pero solo hay pacientes en las áreas donde hay más contaminación. Entonces, analizando estos datos junto con las cosas que son intrínsecas al paciente, como sería la agregación familiar, factores teloméricos y la exposición al tabaco, hemos sido capaces de identificar aquellas áreas o aquellos pacientes que tienen más riesgo con un modelo predictivo. Entonces, al tener esta capacidad, el día de mañana creemos que junto con la primaria podemos trabajar en programas de screening específicos en áreas con mayor riesgo. Así que, obviamente, a día de hoy, a nivel diagnóstico, sin duda, la criobiopsia ha sido un gran avance en cuanto al tratamiento, el tratamiento integral como gran diferencial, sobre todo con un abordaje conjunto con las diferentes disciplinas, incluyendo farmacia hospitalaria. Los ensayos clínicos con combinación antifibrótica es algo que está funcionando y que nos va a dar nuevos fármacos en pocos años. Y otra vez insistir, nunca llegar tarde al trasplante pulmonar en casos de pacientes candidatos. También deciros que hay muy poquito paciente que son candidatos a trasplante porque habitualmente son mayores de 65 años y por desgracia no tienen capacidad de poder llegar por los criterios de exclusión. Así que muchas gracias y lista con vosotros para poder responder a cualquier pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, María. Espléndido como el otro día, la verdad, muy interesante. Y la verdad es que doy también la palabra a los compañeros que están conectados. Si no, yo tengo unas cuantas preguntas. Lo podéis hacer a través del chat, ¿eh? Si no queréis abrir micro. Bueno, mientras si se van animando, una pregunta de desconocimiento total. Claro, porque en el caso de digestivo, para valorar cirrosis hepática se utiliza el fibroscan. No hay un equivalente de fibroscan para neumología, que como ves es de desconocimiento total. Esta pregunta Bueno, que hago. hay un sistema que se llama Caliper, que es Ah, un vale. programa informático específico que analiza todos los signos fibróticos del TAC de forma automática y te lo cuantifica a nada, en unos segundos. Pero el Caliper tiene muchos fallos, está puesto a punto solo, es un machine learning, con lo cual tiene los Mm, déficits de machine learning. Le han enseñado una serie de patrones y esos patrones los identifica muy bien, pero en cambio, cuando sales de esos patrones no es capaz de identificar bien los signos fibróticos. Por ejemplo, en la fibrosis post-COVID no te sirve. Y lo que estamos haciendo junto con Invio, que es la empresa que lleva Caliper, es intentar pasar de lo que sería un machine learning a un deep learning, dándole un montón de patrones y de conocimientos sobre diferentes tags de pacientes con diferentes epifibróticas para mejorar el abordaje o la cuantificación automática de esa fibrosis pulmonar del TAC. No tenemos una evaluación tan específica, tan fina como sería el fibroscan, ojalá, pero sí que se están haciendo avances para poderlo hacer, porque el día de mañana el cambio en la fibrosis pulmonar por TAC va a ser otro endpoint que se va a tener que valorar. A día de hoy no se evalúa porque es muy difícil, hay que hacer diferentes cortes, se hace una semi-cuantificación visual que tiene un índice de agreement bastante estrecho, con lo cual bien, pero te lleva 30 minutos poder analizar bien un TAC, con lo ya. cual no es práctico. Así que yo creo que el día de mañana, cuando el caliper mejore y se llame de otra forma, porque haya modificado el algoritmo de identificación de fibrosis, pues entonces sí que lo podremos poner a punto, poner en marcha a nivel clínico. Muy bien, ¿no? Muy interesante. La verdad que nosotros, claro, ya damos por hecho el tema del fibroscan, por el tema de la hepatitis C y tal, y ya lo das por hecho. A veces os escucha decir el tema de la criobiopsia y todo esto, pensaba, usted, claro, los riesgos que tiene respecto a un método no invasivo, pues es obvio, ¿no? No hace falta ni ¿Puedo hacer mencionarlo. una pregunta, Sí, Biel? claro, sí, dale, claro, estamos ya en Ágora, o sea que todos María, podéis. ha sido muy bien recibida la nueva guía con la incorporación de la criobiopsia, pero todavía hay reticencias, ¿no? Y esto a mí me cuesta mucho entenderlo. A mí la semana pasada estuve en Italia y me invitaron a hablarles de la criobiopsia porque todavía, bueno, creen que el patrón oro es la cirugía
y la criobiopsia todavía tiene que demostrar, lo cual me sorprende, ¿no? Porque No, no, es no. bastante obvio y no sé qué subyace a todo esto, ¿no? También decían que si hay muchos americanos en las guías y en Estados Unidos hay otros intereses, en fin, esto no sé si nos puedes iluminar. No, yo creo que el tema americano es muy fácil. Tienen otro sistema sanitario, intentan hacer muy poca biopsia porque les crujen cada vez que tienen un problema con una biopsia, incluyendo criobiopsias. Ese es el motivo de que hacen menos criobiopsias. De hecho, hacen menos endoscopia. Ellos se ponían en contra del lavado broncoalveolar para la utilidad del diagnóstico diferencial, cuando aquí se utiliza en Europa muchísimo el lavado broncoalveolar desde hace muchísimos años. Pues lo mismo para la criobiopsia transbronquial. La única diferencia es que yo lo que me encuentro como neumóloga es que los neumólogos somos un poco, en general, ¿cómo te diría yo? Clásicos no, te diría conservadores. Conservadores en el sentido de que al neumólogo le da miedo hacer muchas cosas. No es como el reumatólogo que se tira a la piscina. No sabe utilizar un eco portátil y se pone a hacer ecos y ya lo pondrá a punto, ¿sabes? En neumología, fuera de lo que sería la neumología intervencionista y los locos de la colina como nosotros, no es tan fácil poner a punto cosas que son invasivas y que requieren una tecnificación de la persona que las hace. Con lo cual, en depende de qué sitios es más fácil negar algo para incorporarlo dentro de tu esquema diagnóstico antes que aceptar que la evidencia científica te dice que es una herramienta útil, porque ya no es una publicación, dos publicaciones. No, 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 es que hay muchos centros en todo el mundo, Australia, Europa, Estados Unidos, que utilizan la criobiopsia y demuestran que se puede identificar una NIU. Entonces, necesitas un equipo técnico endoscópico preparado, un anestesista y un patólogo, eso es fundamental, que sepa identificar la histología de una crío, que es esto. O sea, una crío son como mucho 2 centímetros de muestra. Si tú no tienes un equipo patológico, anatomopatológico, para evaluar bien esa muestra, estás perdido, por mucho que seas bueno haciendo la criobiopsia. Entonces, yo siempre digo que no es que necesites solo un neumólogo que controle el intesticio. Como tú seas muy bueno en intesticio, pero luego tengas cero personal en endoscopia intervencionista, un patólogo que no se atreve a decir nada incluso de una quirúrgica, pues no puedes hacer bien intesticio. Ya puedes estar en el mejor centro del mundo, pero no lo puedes hacer bien. Y eso es lo que pasa, por desgracia, en algunos centros, no solo en Estados Unidos, en muchos sitios. Bueno, la verdad que muy interesante el ver este contraste. La verdad que yo tuve la oportunidad de estar en Pensilvania 3 meses viendo allí y es lo que dices tú. Es decir, es que yo recuerdo como saliendo, cuando salías del hospital o incluso cuando entrabas igual, te encontrabas a un montón de abogados diciéndote a ver si habías estado bien atendido, si la comida estaba caliente. Bueno, a este nivel. O sea, imagínate lo que decías tú del tema de las biopsias, claro, a la que hay una complicación o incluso lo que está diciendo la endoscopia. Y dices, bueno, aquí hacemos pues, en fin, sin ningún tipo de temor, entre comillas, y allí pues seguramente serán todavía mucho más conservadores, entonces, entiendo, pero va asociado a lo que tú comentabas, un poco en el ámbito que yo también viví allí, o sea que sí, sí, no, no. Pero bueno, esto es como todo. Yo, No. por ejemplo, recuerdo cuando se empezó a aplicar la criobiopsia, que, claro, yo no tenía la criobiopsia y yo vi a Hetzel que tenía la criobiopsia y pensé, hostia, pues como Alfonso Torrego, esto puede ser muy útil en intesticio, pero hay que ponerse al día para poderlo hacer y la curva de aprendizaje te lleva entre 5 y 6 años para hacer bien una criobiopsia de forma segura y con una rentabilidad muy alta. Ahora, hay que ser consciente de que esto es así. Ah, a mí, por ejemplo, hablando con los de Francia, con los de París, con Bruno Crestani, pues ellos no tienen la criobiopsia y te dicen, es que a mí no me hace falta la criobiopsia. Perdona, que tú no tengas la criobiopsia y que no la quieras incorporar, no quiere decir que no sea útil la criobiopsia. Bueno, si os parece, seguimos porque esto ya se está transformando en un diálogo muy de neumólogos y, y estamos No, en un no, no, foro no. de farmacia. Si os parece, Pero avanza. Miguel, Pero no, muy para el interesante. tratamiento,
Para sí, los no, no, fármacos, yo decía el tema fundamental, conservador seguro. porque para los fármacos pasa lo mismo. Claro. En general, los neumólogos de nuestro país no estamos acostumbrados. Yo no sé si tú te lo has encontrado, Borja, en asma, pero la gente no está acostumbrada a trabajar fuera de lo que serían los inhaladores. Y entonces, irte a presentar, recuerdo perfectamente como un trauma ir a presentar los avances del primer antifirótico que salió en el 2012 a Galicia. Yo con toda la emoción, porque por primera vez había un tratamiento antifirótico que demostraba beneficio en fibrosis pulmonar. Y una persona que no te voy a decir quién es, se levantó y dijo, bueno, esto como con todo, ya el tiempo nos lo dirá si va bien o no. Claro, yo respondí, mis pacientes no tienen tiempo. O sea, esos pacientes míos con FPI no tienen tiempo. O sea, en cuanto se demuestra se lo voy a poner. Y entonces le pregunté, digo, tú trabajas en EPOC, ¿no? Porque claro, tendrás más tiempo, porque los míos no tienen tiempo. Vamos a ver cómo va el día en la práctica en vida real, dice. Ya veremos cómo va en vida real. Digo, en vida real no. Se ha hecho un ensayo clínico, funciona, se tiene que aplicar. Por eso un poquito, la verdad es que ahora, un poco a colación de lo que estás diciendo, María, por eso somos afortunados aquí en Baleares de tener un comité donde tenemos una persona, evidentemente, como es el caso de Borja, que es experto, oye, y el resto de compañeros, Elena, Orón, en mi caso aquí en Menorca, oye, fenomenal, pues tiene mucha experiencia, tiene un expertise muy grande de haber tratado muchos pacientes, y oye, y así se democratiza, oye, ¿por qué el paciente de Formentera, de Ibiza, Menorca, no se tiene que beneficiar de esto? Pues claro que sí, pues lo que hay que hacer es hacer unidades, super especialidades donde haya super expertos y oye, y todo el comité se beneficie de esto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, Pero afortunadamente, bien, te sí. podrías poner las manos en la cabeza y a lo mejor, Borja, yo ahora voy a hablar de asma porque no me tengo que meter en el asma, pero yo he visto pacientes que han ingresado en Belviche con una agudización asmática en la UCI y se quejaban durante mucho tiempo y habían estado en la primaria con inhaladores, ahora te pongo no sé qué, ahora te pongo no sé cuántos y al final una chica de 35 años acaba en una UCI con un asma. Eso hace un año. Y yo me ponía las manos en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay gente a día de hoy que no sabe aún que existen unos biológicos que te pueden evitar todo esto. Pues, pues imagínate tú en una enfermedad minoritaria Claro. como son las Uf. nuestras. Sí, madre mía, sí, sí, no, no. Bueno, por esto digo, que yo creo que aquí funcionamos mucho con el tema de comités, en muchas cosas, muchas patologías, incluso comité de compras, comité de farmacia. Trabajamos de una forma muy consensuada entre todos los 6 hospitales de Baleares y creo que en esto nos hemos de sentir orgullosos, creo que se está haciendo bien. Y en el caso del asma, que es el caso que ahora nos está ocupando, pues se está trabajando bien y oye, fenomenal. Nos sentimos a gusto, tranquilos, cuando viene un paciente, "Oye, mira, me viene Elena, mira, Borja ha dicho, pues estupendo, pues ya está." Que es así. Oye, ya está, no hay más que decir. Venga, nos quedan 5 minutitos. Yo una pregunta que te quiero hacer, María, para ir ya acabando, y me voy un poco por la tangente de un tema, que es Ninte en paciente COVID, ¿cómo ha ido? Porque sé que lo habéis utilizado. ¿Qué ha pasado con estos pacientes de COVID con fibrosis que se ha utilizado estos Bueno, el NINTE y antifibróticos? la Cuéntame. PIRGE, ¿Pirce, correcto? cuando han tenido COVID los pacientes, no lo hemos retirado nunca, a diferencia de lo que ha pasado con inmunosupresores. Y hemos tenido la buena experiencia de que esos pacientes no han tenido una enfermedad grave aguda tan importante como en otros casos. A mí lo que me chocaba mucho, por ejemplo, es ver entrar con vacunación pacientes con fibrosis y artritis reumatoide que se nos morían en la cuarta, quinta ola, se nos seguían muriendo. Y luego se demostró que era el rituximab, que no hacían anticuerpos, ¿vale? Entonces, esto por suerte en los antifibróticos no ha pasado. De hecho, esa observación en la primera ola fue la que hizo que nos lanzáramos a dar antifibróticos en el post-COVID fibrosante, que por suerte ha sido muy poquito. Hicimos un ensayo clínico, hemos hecho un ensayo clínico que espero que en pocos meses se pueda publicar, aún lo estamos escribiendo. Y aunque el endpoint primario es negativo, que es el porcentaje de casos que mejoran, las diferencias en la mejora es 3 veces más en aquellos que reciben el antifibrótico, asociado a corticoides. Todos llevaban a corticoides de base a dosis bajas. ¿Y en estos pacientes de post-COVID lo continúan de forma indefinida el No, tratamiento no, no, no. antifibrótico? No. No, cuando mejoran y resuelven, o sea, en esos Ah, pacientes vale. el antifibrótico está puesto con otro motivo. No, habitualmente el antifibrótico lo que pretende es inhibir la progresión de la enfermedad, ¿no? Ha activado algo y lo En inhibe. la fase aguda, dices. Entonces, nosotros lo que dijimos Vale, es, bueno, pues vale, vale.
Si hemos encontrado un subgrupo minoritario de pacientes donde la fibrosis se induce desde el momento número 1 que se hace Eso ya estaba descrito en diferentes viriasis, pero nunca se había podido estudiar mucho porque los pacientes eran en un porcentaje de menos del 1%. Ya. Entonces, la N siempre ha sido muy pequeñita. En cambio, aquí nos hemos encontrado con una N de golpe suficiente como para poder montar un ensayo clínico. Y eso fue después de la primera ola del COVID y cogimos pacientes hasta 2021 Ujú. y se acabó ahora a principio de año el seguimiento porque era 6 meses y los pacientes que han mejorado se les ha retirado el antifibrótico. Vale. Muy bien, muy ¿Qué bien. ¿Qué va a pasar el día de mañana si vuelven a progresar? Solo hay un caso donde se ha tenido que reintroducir el antifibrótico porque al cabo de 6 meses, en un nuevo TAC, la paciente vuelve a tener un incremento de los cambios reticulares. Pero esa Ya. paciente tenía de base esclerodermia sistémica. Bueno, O sea que es otro entonces, caso diferente. pues esto es otra historia. Muy bien, perfecto. Bueno, sí, sí, es que conocía de la utilización que habíais hecho en Baby con post-COVID, en pacientes con COVID, etcétera, y creo que era interesante conocerlo. Muy bien, bueno, son las 6:29. Como he dicho, quiero ajustarme bien al tiempo para ser rigurosos. Voy a aprovechar este minutito y medio simplemente para agradeceros. Ha sido un placer. La verdad es que hemos disfrutado. Hemos tenido a dos profesionales que ya lo veis, entregados a su profesión, a la neumología, y se nota, ¿eh? Se nota la pasión que le ponéis y la verdad que disfrutamos. O sea que la pareja de baile de este año nos ha gustado. O sea que os emplazamos A a... nosotros también, Biel. Ah, perfecto, fenomenal. Pues nos quedamos en agenda a vuestros nombres, vuestros correos para próximos eventos y ya tomo nota que lo que queréis es que lo hagamos aquí en Baleares, en Menorca, en Mallorca, pues ya lo montaremos, ¿eh? Tomamos la palabra, os tomamos la Eso, palabra. eso. Muchas Muchas gracias, gracias, Biel. Biel. Pues venga, muchísimas gracias, un placer y nada, que buenas fiestas a todos. Venga, Igualmente, Igualmente, buenas buenas gracias fiestas. por estar aquí. adiós, Hasta gracias, luego. adiós.